En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, te amo. En momentos así levanto mi voz, levanto mi alma a Cristo. Doy gracias a Dios que ustedes han tenido el deseo de estar aquí para alabar a Dios. Les agradezco la edificación que he recibido personalmente en estas alabanzas que hemos cantado y también porque tienen el deseo de estudiar la palabra de Dios. No hay mensaje que se compare con el mensaje de Dios. El hermano me pidió que hablara un poco acerca de mi persona. Mi nombre es Larry, soy su hermano. Creo que lo más importante que deben saber acerca de mi persona es que el 1 de junio cumpliré un aniversario de 40 años del día que me humillé ante el Señor, le entregué mi vida, arrepentido de mis pecados, fui bautizado en Cristo. Amén. Por la bendición de Dios me dio una esposa cristiana. Dios nos ha bendecido con criar a 2 hijas que también son cristianas, casadas con cristianos. Las 2 parejas fieles en el Señor, activos, enseñando, dando clases en la iglesia. Una pareja trabajando con el grupo de jóvenes de la congregación donde están. No hay cosas más importantes que estas. Yo les pudiera hablar de los lugares que he visitado y predicado y todo, pero esto no vinieron a escuchar hablar de mi persona. Creo que vinieron a escuchar palabras de Dios. Así que de esto hablaremos. Les quiero comenzar hablando acerca de 2 niños. Son personas que ustedes no conocen y no podrán, creo, saber de quién estoy hablando. Uno de estos es un niño que fue llevado a la iglesia por su mamá. Su papá iba de vez en cuando, no era cristiano en aquel entonces, él ahora lo es. Pero en toda la crianza de este hijo, él no era cristiano. Su mamá lo llevaba siempre a la clase bíblica en la iglesia. Llegó a la adolescencia y él llegaba menos, pero siempre iba. Y ya después de graduarse del colegio, dejó embarazada a una jovencita de 16 años. Decidieron, ya que estaban en esta situación, casarse. Duraron aproximadamente 4 años de casados, se divorciaron. Y luego se casó nuevamente con una señorita. Y hace como 1 año más o menos, la niña que fue la primera hija de él y de su primera esposa, fue encarcelada por estar involucrada en drogas. Esta misma hija quedó también embarazada, perdió el bebé y ahora está embarazada nuevamente. Esta es
este es el resultado, esta es la consecuencia que está viviendo él y ahora su hija y ahora él que será el hijo de ella. Y le pregunto, ¿así quiere usted? Si usted puede decidirlo, si usted pudiera saber, yo tengo el resultado en mano, ¿es ese el resultado que usted desea para sus hijos? ¿Alguno desea ese resultado? ¿Ninguno? ¿No hay valiente? Creo que no. Por otro lado, le quiero hablar de una niña. Creció toda su niñez asistiendo también a las reuniones de la iglesia, padres cristianos. En su adolescencia se mantuvo pura, virgen, hasta casarse. Fiel en el grupo de jóvenes, fiel en la iglesia dando clases, siguió fiel, se casó con un hombre también fiel que también es cristiano y sirven al Señor juntamente en el pueblo de Dios. Y ahora están criando a sus propios hijos en el mismo camino, sirviendo a otras personas. Hay un grupo de estudio bíblico que se reúne en su casa. ¿Alguno que quisiera ese resultado? Todos, ¿no? Todos. Ese es el resultado que nosotros queremos, no el otro, sino ese resultado. Si fuera tan fácil de sencillamente decirle al hijo, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer así, todos los hijos resultarían exactamente como la segunda, ¿verdad? Pero no es así de fácil, no es así de sencillo. No es sencillamente en base al mandamiento. No es sencillamente en base a la obligación. No es sencillamente en base a la autoridad de los padres que un niño o una niña resulta fiel al Señor, con una vida sana, sino que hay otros elementos que entran. Y estudiaremos en estos pocos días que tenemos un poquito acerca de algunas de las cosas que nosotros podemos hacer para mejorar las posibilidades, las probabilidades de que nuestros hijos resulten como queremos nosotros, como Dios quiere. Y esta noche lo que estamos hablando es acerca del ambiente espiritual en el cual son criados estos hijos. Porque si no es en base al mandamiento de los padres, ¿qué papel juegan los padres? Y el más importante que nosotros tenemos es el ejemplo que vivimos. En esta noche en realidad no vamos a hablar ni del primer paso en la crianza de los hijos. Vamos a hablar de los preparativos, del requisito previo para luego dar los primeros pasos. ¿Cómo es que puedo yo entregar mi casa, entregar mi familia a Dios? Porque eso es lo que queremos. Queremos que nuestros hijos, que nuestro hogar completo esté en manos de Dios, con bendición de Dios, sirviendo a Dios, glorificando a Dios en el camino del Señor. Pero para que nosotros logremos esto, todo tiene su principio. Y en este caso, el principio que tiene es cuando nosotros también entregamos. No me está funcionando esto, hermano. Un momento, por favor, pausa para la tecnología. Quiero ver. Hay una gata. ¿En estas? Así lo haremos. Siempre hay solución.
La entrega de su casa a Dios comienza con la entrega de su corazón a Dios. Empieza con enamorarse usted del Señor. Y algunos padres me traen sus hijos muchas veces para ayudarles. Bueno, lo que me dicen es, hermano, mi hijo hace esto y esto y aquello. Quiero que me lo componga. Y por lo general se van bien desilusionados, si no enojados conmigo. Porque yo no quiero hablar con los hijos primero. Yo quiero hablar con los padres primero. Porque ni ellos ni yo no podemos controlar cómo van a pensar, qué es lo que van a sentir y en cierto sentido el comportamiento de estos hijos. Nosotros no tenemos el derecho ni el poder de decidir por ellos. Hay ciertas cosas que sí decidimos. Pero no tenemos el derecho de decidir la entrega de su corazón. Eso es algo personal. Y comienza con ver a padre y madre entregando su corazón al Señor. Que nosotros estemos de veras, legítimamente, sinceramente enamorados de Dios. Hemos de entender, hermanos, porque muchas veces nosotros empezamos con el bautismo. Entiendan, si usted es miembro de la Iglesia de Cristo o si no lo es. Entiendan que la Biblia enseña claramente que no hay perdón de pecados para aquel que no obedece a Cristo en el bautismo. Así que no estoy descartando esto. La Biblia sigue diciendo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ese no es el todo, hermanos. Y ni siquiera es el inicio de nuestra relación con Dios. El inicio es cuando uno decide entregarse, tener una relación de amor con el Señor. Es cuando nosotros creemos de todo corazón. ¿Qué le dijo Felipe al etíope en Hechos capítulo 8 en el versículo 37? Le ha predicado el evangelio de Jesús y van por cierto camino. Ahí llegan a cierta agua y le dice el eunuco a Felipe, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le responde, si crees, ¿cómo? De todo corazón, bien puedes. Pregunto, ¿y qué si no cree de todo corazón? ¿Qué si solo cree a medias? ¿Podrá ser bautizado entonces? ¿Habrá personas que se bautizan creyendo a medias? Aparentemente, por los frutos que vemos, aparentemente. La relación con Dios, la entrega del corazón a Dios es esencial para tener una relación con Él. Y todo comienza con esto, con creer y creer de todo corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes. Le dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, el versículo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia. No es solamente con el intelecto, sino con todo lo que es nuestra persona, con todo lo que es nuestro hombre interior, con todo lo que es nuestro ser. Hemos de creer en la persona de Jesús. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8 y el versículo 24. Hemos de creer en su sacrificio por nosotros en el mensaje de la cruz de Cristo. Ya lo citamos en Marcos capítulo 16 y el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Creyere qué? El versículo 15 dice, id y predicad el evangelio, las buenas nuevas de la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. Sin esto,
No hay entrega, no hay relación con Dios sin la entrega de un corazón creyendo de todo corazón en el Señor, en quién es, en qué ha hecho por nosotros. Allí comienza nuestra relación con Dios. Y no solamente es el creer de todo corazón, sino el estar compungido de corazón. Cuando el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 empieza a predicar el evangelio a las personas en ese día y llega allí a la conclusión, por decirlo así, de su exhortación acerca de lo que han hecho crucificando al Señor de gloria. La Biblia dice que cuando les declara que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ellos, al oír esto, se compungieron de corazón. Les llegó, entendieron y lo sintieron. No fue que sencillamente dijeron, bueno, es lógico, aquí dice esto y aquí dice aquello, es lógico. No, fue algo que les hizo impacto en lo más profundo de su ser. Llegó hasta su corazón. Y entonces dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y ahí entra el cambio de corazón. Uno no solamente está compungido de corazón, sino que cambia de corazón. Esto es el arrepentimiento. Significa cambio de mente, cambio de corazón que sucede cuando nosotros nos entregamos ya no a nuestro placer, a nuestro gusto, a nuestros deseos, sino a lo que Dios quiere. Todo comienza con el corazón y el cambio de corazón que la Biblia llama el arrepentimiento. Y luego hemos hablado acerca de la obediencia en el bautismo. También eso tiene que ser de corazón. Romanos capítulo 6 y los versículos 17 y 18 hablan acerca de este proceso, cómo nosotros dejamos de ser esclavos del pecado y llegamos a ser siervos de Dios, que somos nosotros libertados del pecado. Pero gracias a Dios, dice el versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, ¿cómo? De corazón. Sí, pueden hablar, de corazón. A aquella forma de doctrina, ahora noten, a la cual fuisteis entregados. Nos confundimos a veces cuando leemos este versículo porque lo leemos como si dijera a aquella forma de doctrina que les fue entregado, pero no es eso lo que dice. Dice a la forma de doctrina, hablando del evangelio, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, a la cual vosotros fuisteis entregados. Ellos fueron entregados al evangelio de Cristo. Ellos fueron entregados a esta doctrina, a esta enseñanza, a esta verdad. De corazón obedecieron. Así que entendamos desde un principio, porque una cosa que debemos saber acerca de los hijos, niños, adolescentes, pequeños. Una cosa que a veces no pueden ni decir las palabras ni expresar los conceptos, pero ellos son como que vienen así, ya eruditos, expertos, bien experimentados en notar la falta de sinceridad. Rápido se dan cuenta cuando uno no es real, cuando uno no es legítimo en su vida, cuando no es consecuente en lo que hace con lo que dice. ¿Se dan cuenta? Rápido, tal vez no dicen nada, pero ahí lo van guardando. Y saben cuando nosotros tenemos pasión por algo. Saben
si nosotros tenemos pasión por Dios. Saben si nos hemos entregado de corazón al Señor o no. Saben si sencillamente estamos asistiendo a una religión o si estamos en una relación personal de amor con el Señor. Cuando nosotros leemos en la Biblia, encontramos que esto es algo que Dios desea. El primer mandamiento, ¿cuál es? El mayor de todos. Amarás. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego este es el principal mandamiento. Dios no pone esta relación de amor con Él como algo opcional, como algo secundario, como algo que, bueno, después podemos tratar esto. Como algo que, bueno, tal vez no entendamos esto, pero de todas maneras su gracia nos salva. No, no, no. Esto es primero. Eso es fundamental. Eso es principal. Que estemos enamorados de Dios, que estemos en una relación de amor con el Señor. Esto es algo que Dios siempre, siempre ha buscado. Dios se describe aún en el Antiguo Testamento como marido, esposo de su pueblo. Jeremías capítulo 3 y el versículo 14. Él se describe en el Nuevo Testamento. El Señor, la iglesia es la desposada del Señor. Hemos sido nosotros desposados con el Señor como virgen pura. 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 2. En realidad, si lo estudiamos cuidadosamente, nosotros descubrimos que la conversión misma, cuando nos convertimos en cristianos, la conversión es la unión espiritual con el Señor. Es como un matrimonio. Lo que sucede cuando nosotros nos convertimos a Cristo Jesús. No se trata de un sencillo contrato de negocios entre Él y nosotros, sino que nosotros entramos en unión espiritual con Él. Romanos capítulo 6 y el versículo 3. Es un texto que predicamos, que enseñamos y utilizamos bastante para enseñar acerca de la importancia del bautismo. Yo les sugiero que el apóstol Pablo lo estaba usando también para enseñar acerca del significado espiritual del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nosotros somos bautizados, es decir, cuando hemos creído de corazón, hemos sido compungidos de corazón, nos hemos arrepentido de corazón y hemos obedecido ahora en el bautismo de corazón, nosotros entramos en unión con Cristo Jesús. No muy diferente del pacto matrimonial, de la unión que ocurre cuando el hombre y la mujer se unen en el matrimonio. Esto es lo que la Biblia nos enseña que ocurre cuando nosotros somos convertidos al Señor. Nosotros llegamos a ser, y si me hacen caso en este momento, quiero notar otro texto, es Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 1 al 4. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera
que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así, note. Aquí este es el ejemplo que presento. De la mujer y el marido, la fidelidad, la infidelidad, la unión que había. Luego el 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, hablando de la ley de Moisés, mediante el cuerpo de Cristo, su sacrificio en el Calvario, para que seáis de otro, para que sea esposa de otro. Estabas ligada a la ley. Ahora has muerto a la ley por medio de la muerte del cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí habla claramente de una unión espiritual entre nosotros y Cristo Jesús. Nosotros somos de Él. Somos su esposa. Y qué bendición es esto. Esta es la relación que Cristo sostiene o quiere sostener con nosotros y que nos ofrece a nosotros. Luego, la entrega de su casa a Dios requiere la entrega de su autoridad. Usted entrega, porque mucho se habla en la Biblia y entre nosotros, de quién tiene la autoridad en el hogar. ¿Quién es cabeza del hogar? Y sabemos que dentro de ciertos límites y ciertas enseñanzas, el marido tiene esta responsabilidad. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos entregar nuestra autoridad a Cristo. Debemos enamorarnos de su voluntad. No solamente de su persona, sino de lo que Él nos enseña, de lo que Él nos instruye. No puede haber dos jefes en un solo hogar. Ahora, ¿quién va a ser? ¿Usted o Cristo? Hermano, ¿quién va a ser el jefe en su hogar? ¿Usted o Cristo? No me refiero a si usted tiene la responsabilidad dentro del hogar. Claro que tiene esa responsabilidad. No me refiero a esto, me refiero a quién manda. Debe ser Cristo. Pero cuando nosotros empezamos a pensar y decir, no, aquí yo voy a decidir cómo va a ser mi hogar. Y cuando algún cristiano o la palabra de Dios o alguna enseñanza que da el predicador o algo, le traen los hijos y quieren consejos de la Biblia y uno empieza a señalar que la manera que están siguiendo no es la manera que Dios ha diseñado. Cerró la Biblia, se cogió y se fue. ¿Por qué? Porque no hemos cedido nuestra autoridad al Señor. Hemos de entregar la autoridad nuestra. Si de veras estamos enamorados de la voluntad de Dios, debemos entregar nuestra voluntad a la de Él. La Biblia enseña en Jeremías capítulo 31, en el versículo 33. Del 31 al 33 habla acerca del nuevo pacto que Dios dice que va a hacer. Y concluye con estas palabras. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, hablando del Nuevo Testamento, del nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde? En su mente. Y la escribiré ¿en dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. Aquí se trata no solamente de tener memorizada la Biblia. Aquí se trata de tener la Biblia aquí, adentro de uno. Cuando la verdad está en uno, eso no significa
que uno sabe dónde está el texto. Eso no significa que uno tiene memorizado ciertas palabras del texto bíblico. No es eso el significado. Tener la verdad en uno es tener la verdad en su corazón, en su vida, de modo que es su propia convicción. Es decir, que ha aceptado lo que el Señor dice. Y ya no sale con, no, pero fíjese que en nuestra familia siempre lo hemos hecho así y yo creo que sí, es así, me gusta. No, es que yo soy el hombre de la casa y yo yo decido cómo van a ser las cosas. O yo soy la madre y yo sé cómo van a ser mis hijos y lo que pueden y no pueden hacer y yo decido. Está bien siempre y cuando lo hemos sujetado a lo que Dios dice. Pero si no lo hemos hecho, si es el yo el que sigue mandando, entonces de veras nosotros tenemos un problema y estamos creando un problema en la crianza de nuestros hijos. En mi corazón, dice David en el Salmo 119 y el 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Este texto mucho lo usamos para hablar acerca de memorizar la Biblia, memorizar textos bíblicos. Y no me malentiende, es bueno memorizar textos bíblicos. Pero no estoy completamente convencido que una persona que tiene el texto memorizado lo tiene atesorado en su corazón, que lo tiene como un tesoro. Porque ese lo tiene para no pecar, dice David, contra Dios. Esto significa que ese pensamiento de la palabra de Dios ahora lo tiene como suyo. Está guiando su vida. Y esto es necesario para que nosotros de veras entreguemos al Dios. Entreguemos a Dios nuestro hogar. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos y que manifestemos por vivir conforme a lo que su palabra, su voluntad nos dice. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no nos son gravosos. 1 Juan 5 y el versículo 3. Cuando hermanos empiezan a quejarse de que es muy difícil, es muy pesado hacer lo que Dios dice, sé que algo anda mal. Cuando yo empiezo a sentir, pero Señor, yo sé lo que tú dices y yo lo voy a hacer, pero mire, de veras, Señor, eso aquí está duro. Entonces yo sé que algo anda mal, porque me he olvidado que Dios solamente me trae el bien y no el mal. Y que su palabra, aun las restricciones que Él me impone, son para mi bien, no para el mal. Y son bendición para mi vida y para la vida de mis hijos, de mi esposa y de mis hijos. La entrega de su vida al Señor. La entrega de su vida. No solamente de entregar su voluntad, sino de estar dispuesto a sacrificarse para el Señor y con gozo. Hacerlo con gusto. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 15. 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 15, hablando acerca del sacrificio que él estaba dispuesto a hacer para el bien de Dios y del pueblo de Dios, en especial en Corinto. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío
Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Y dice Pablo, yo estoy dispuesto a gastar todo lo que tengo. Y también estoy dispuesto a ser gastado yo mismo. A entregarme completamente por amor de ustedes, para el bien de ustedes, porque esta es la obra que Dios está haciendo por medio de mí. Eso es muy, muy diferente, hermanos, del ambiente que nosotros creamos en el hogar cuando lo hacemos con tristeza o con resentimiento o con pena o por obligación. De veras, cuando nosotros hemos entregado la vida a Dios, nosotros no solamente gastamos nosotros mismos y lo que nosotros tenemos con el placer, sino que nosotros llegamos a ser extravagantes en nuestra adoración del Señor. ¿Se acuerdan de la mujer? Solamente le tildan de pecadora. Cristo llegó al banquete, ¿recuerda? Y ahí está esa mujer, a los pies de Cristo Jesús, bañando sus pies con sus lágrimas, enjugándolos con su cabello, tomando el perfume y derramándolo en su cabeza. ¿Y qué es esto? Empieza a quejarse, ¿se acuerda Simón, aquel dueño de la casa? Mire lo que hubiéramos hecho con esto, tanto dinero, muy extravagante. Eso ya es mucho, no es práctico. Y eso es lo que quiero decir. Es que el que de veras ha entregado su vida a Dios, ya no piensa tanto en si es práctico lo que está haciendo por el Señor, en su alabanza, en su expresión de amor a Dios, sino que lo que está pensando es la oportunidad, lo tengo, lo doy a mi Señor. Esa clase de entrega, hermanos, cuando si de veras estamos hablando del prerequisito para dar los pasos necesarios para asegurar que nuestros hijos crezcan en el Señor y que vean de veras el ejemplo en nosotros. No se trata sencillamente de asistir a reuniones de la iglesia, no se trata sencillamente, aunque son importantes, no se trata sencillamente de tener su Biblia y de estar seguro que nosotros hacemos doctrinalmente lo que la Biblia enseña, aunque esto es importante. No se trata solamente de ordenar a los hijos conforme a la Biblia que su conducta debe ser así y asá. No se trata solamente de esto. No es suficiente aplicar una disciplina sabia. No es suficiente. No es suficiente. Es esencial y no hay otra manera de lograr la meta que tenemos, sino que nosotros, yo, usted, cada uno, cada padre, cada madre, cada abuelo, cada abuela, que entreguemos de veras el corazón, la voluntad y la vida a nuestro Señor. Yo sé que ustedes tal vez vinieron esta noche pensando que iba a hablar acerca de cómo disciplinar a los hijos y cómo hacer esto con los hijos y el otro. Y hablaremos un poco acerca de esto las diferentes noches. Pero aquí está el principio. Aquí está el principio. Y si nosotros no principiamos con esto, entonces de nada nos servirá hacer todo lo demás. Probablemente fracasaremos. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos nosotros a lograr esto? ¿Cómo se alcanza esto en mi corazón, en mi vida? De veras,
enamorarme del Señor. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, dice la Biblia. El poder no está en sencillamente la decisión mía, la disciplina mía. El poder, la fuerza para esto está en el amor de Dios. ¿Quiere estar más enamorado de Dios? Debe bañar su mente, debe bañar su corazón en el amor de Dios. Debe recordarse no solamente el primer día de la semana cuando tomamos la cena del Señor, del sacrificio que hizo por nosotros, sino mantenerlo siempre frente a usted. El Cristo crucificado, la expresión máxima del amor divino. Mantener ante usted siempre las bendiciones diarias que Dios nos da, enfocarlos y de eso hablar con sus hijos. Hable de con sus hijos acerca del amor de Dios. Porque si usted desea que ellos estén enamorados de Dios, no lo va a lograr diciéndoles, hijos, tenemos que amar a Dios. No lo logra. Lo va a lograr derramando en sus mentes, en sus vidas, en su presencia, haciendo permear su hogar con el amor de Dios. Y el fruto de ese amor es que producirá en nosotros el amor hacia Él. Si usted esta noche, aún en su propia vida, no ha dado el paso de creer de todo corazón, de arrepentirse de corazón, de dar su vida en obediencia de corazón al Señor, está la oportunidad para que lo haga. Dará ese paso no solamente ni principalmente por sus hijos, sino por su Señor, quien dio su vida por usted. Si tal es su deseo, está esta oportunidad esta noche también. Que Dios les bendiga.